Hey, Tribu Mambe, espacio para la memoria y la conciencia. Hola para todos y todas, encantadísimos aquí de compartir este espacio con ustedes. Nos dimos a la tarea de querer compartirles qué son los círculos de palabra, la experiencia que nosotros tenemos o hemos tenido con los círculos de palabra. Queremos contarles acerca de la historia, del trasegar que cada uno de nosotros tenemos frente a los círculos de la palabra, como una posibilidad que empieza a transformar formas de pensar y formas de actuar. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a Andrés para que sigamos con la conversación. Pues nada, me presento, mi nombre es Andrés, Juan Andrés Moreno, Andrés Morlos por mis apellidos, Moreno Lozano. ¿Cómo conocí yo los círculos de la palabra? La verdad fue un poco curioso porque lo hice a través de un círculo de Mambeo. Entonces una vez estaba con unas comunidades, empezamos a hablar y empezaron entonces los abuelos, los taitas o los médicos tradicionales a hablar de lo que es la palabra dulce, explicando que es una palabra, que no es cualquier palabra, porque cuando nosotros hablamos normalmente en cualquier conversación, a veces, no sé si lo han notado, uno tiene como esa prisa un poco de intervenir cuando el otro ni siquiera ha acabado y demás, sino que en esto se da el espacio como para colocar sobre ese círculo una palabra intencionada, una palabra que sirva para el grupo. Aparte de esa palabra dulce, también nos hablan del no tiempo, que es todo un descubrimiento cuando uno coge y dice, listo, ¿cómo paramos como este ruido que hay en el afuera y empezamos a escucharnos? Entonces uno se sienta un poco más en silencio, ¿cierto? En un espacio más íntimo y empezamos a hablar hay algunas metodologías como son unas preguntas guías que pueden ayudar a conectarnos con el espacio, ¿cierto? O uno puede intencionar de entrada un tema. Una de las preguntas guías que nosotros hemos descubierto es el ¿cómo estoy hoy? ¿Cierto? Una pregunta que parece sencilla, porque cuando uno saluda a un amigo o uno saluda a alguna persona que conoce, uno le dice ¿cómo estás? Pero esa pregunta, si uno la contesta con todo lo que requiere, con toda la calma que eso requiere, quizás tomaría mucho más tiempo, aparte de decir estoy bien, gracias. Yo nací en Nariño, en un municipio que se llama Colón, Génova, y es un municipio cuyo territorio estuvo habitado, digamos, por descendientes de los pastos, ¿sí? Y muy cerca de ese territorio donde yo nací están todas las comunidades indígenas del Cauca, los guambianos y los paeses. Las dos culturas o comunidades indígenas, es decir, los pastos, los paeses y los guambianos, digamos, tienen dentro de sus prácticas culturales los círculos de la palabra. Sin embargo, quiero decir que lastimosamente nuestros pueblos actualmente, digamos, no hemos sabido llevar esa cultura que nos identifica. Fue más adelante, hace aproximadamente unos 10 años, cuando acá, digamos, en Bogotá, pude acercarme a grupos y ese acercamiento, digamos que no fue fortuito, fue también en una búsqueda interna, porque gracias, digamos, al despertar de esta conciencia también, sí desde ahí, eh, con Andrés, que es mi esposo, decidimos también, digamos, como una oportunidad de pareja, tener unos círculos de la palabra, eh, digamos, de pareja, en donde nos salimos de estos contextos que a veces, digamos, como que nos absorben, y entonces lo hacemos también frecuentemente. Un antecedente importante es que desde hace como unos 15 a 17 años más o menos, yo empiezo a trabajar mucho el tema de equidad de género y en particular el tema de masculinidades.
que tiene que ver con preguntarnos un mucho, ¿qué es eso de ser hombre? ¿Cómo nos construimos como hombres? Y todo el tema de las inequidades, el tema de las relaciones de poder en particular entre hombres y mujeres, todo el tema del patriarcado y del machismo. Yo soy parte del colectivo Hombres y Masculinidades desde hace como unos 15 a 17 años más o menos. Yo empiezo a trabajar mucho el tema de equidad de género y en particular el tema de masculinidades, que tiene que ver con preguntarnos mucho, ¿qué es eso de ser hombre? ¿Cómo nos construimos como hombres? Y todo el tema de las inequidades, el tema de las relaciones de poder en particular entre hombres y mujeres, todo el tema del patriarcado y del machismo. Me llamó la atención y dije, bueno, voy a ir a ver qué es eso, un espacio masculino, un espacio de hombre. Y cuando llegué, pues mi sorpresa fue grande al ver más o menos, había como 40 hombres, y fue muy bonito, digamos, la manera de abordar el tema. Recuerdo mucho que el tema ese día era la relación de los hombres con las mujeres y con lo femenino. Y encontré en esa experiencia como un potencial de mirar hacia adentro y de poder escuchar con muchísima atención los sentires también, los adentros de otros hombres. Y he tenido la posibilidad de facilitar otros círculos con hombres que nunca han abordado necesariamente un tema de género, que están vinculados más a organizaciones sociales, a ONG, y que por diferentes situaciones conflictivas de la vida han decidido autoconvocarse para pensar en alguna situación. Cada vez que alguien habla, vamos viendo un pedacito, un espejo de nosotros mismos, sea que vivamos esas situaciones o no. Y es la oportunidad de hacer una serie de reconocimientos, ¿no? A veces los hombres, en particular creo que con las mujeres, no son en relaciones de pareja, sino con las compañeras de trabajo o de la organización social o comunitaria, como que nos cerramos un poco y nos molestamos. Ya vienen aquí estas mujeres con sus temas de género y derechos de las mujeres y tal, pues como que nos ponemos un poquito a la defensiva. Entonces me ha parecido muy interesante que en un espacio de hombres no nos podemos decir mentiras, no nos podemos poner a la defensiva, porque somos nosotros mismos los que nos estamos preguntando y nos estamos cuestionando. Y para finalizar, creo que me llama mucho la atención de los círculos de la palabra el tema de la coherencia. Yo creo que los hombres, independientemente de nuestra orientación sexual, nos estamos relacionando todo el tiempo con mujeres, con hombres, con compañeros de trabajo, amigos, amigas, etcétera. Y necesitamos como tener una cierta alarma, una cierta vigilancia en términos positivos, en términos de ganar conciencia de cómo estamos viviendo nuestras relaciones. Porque si no tenemos ese estado de conciencia para darnos cuenta, no solo desde aquí, sino desde aquí, desde la vida integralmente, fácilmente caemos en esas cosas, digamos, en esas pautas de socialización que hemos vivido como hombres, que por lo general son muy, muy machistas. Por ejemplo, en comunidades afros también se llaman tongas o se llaman lunadas en el Pacífico, especialmente, por ejemplo, en el Chocó, donde es mi familia. Entonces, son estas formas tradicionales que antes usaban nuestros abuelos o abuelas como espacios de encuentro, y entonces decíamos, vamos a hablarnos un poco como familia. O sea, es un espacio donde yo no entro a juzgar al otro, donde yo no entro a aconsejar al otro, sino donde yo entro a hablarme a mí mismo sobre todo. A veces lo experimento como una meditación a través de la palabra. Meditación a través de la palabra. No solamente desde el lugar de la persona que habla, sino también de la persona que escucha. Porque el silencio también habla. Como este silencio también habla, porque es un espacio a veces para la reflexión, es un espacio a veces también para el encuentro. Sobre todo, estoy observándome a mí mismo qué se mueve.
porque más allá de lo que diga la otra persona, esas personas a veces son el reflejo de lo que me está pasando a mí. Y lo que esa persona está manifestando no es más que, en otras palabras, en otra voz, cosas que yo también he experimentado o puedo experimentar. Entonces, eso me parece muy lindo, digamos, como encuentros legítimos de intimidad, porque yo creo que en el mundo en que vivimos, esta intimidad con los otros termina limitada a espacios que ya están demasiado intervenidos. Por ejemplo, la interacción que tenemos por redes sociales o por diferentes espacios es magnífica porque podemos hacer espacios como estos, pero no es necesariamente como el sentarse a hablar con otras personas, ¿cierto? Y decir, ¿qué tendría este otro universo para mostrarme a mí? La intimidad que podemos generar con los otros desde encuentros legítimos y el poder sobre todo de acercarse a otros mundos en un estado de absoluta franqueza conmigo mismo. Para mí, el círculo de la palabra, desde mi experiencia, hoy tiene muchos significados. Quiero referirme a algunos de ellos, ¿cierto? Porque yo me voy a entregar a escuchar, me voy a entregar a la palabra dulce. Muchas veces nosotros en nuestra cotidianidad le decimos a la otra persona, manifestamos una opinión cargada, digamos, como de rabia, cargada de tristeza. Este círculo nos invita o nos pone más bien en una situación en donde estamos en una palabra amorosa, en una palabra dulce, en una palabra que ya no tiene juzgamientos, ¿sí? En una palabra que ya no tiene condicionamientos. Entonces, cambia totalmente el contexto de lo que la otra persona te manifiesta. Y además te da la posibilidad de mirarte a ti mismo, ¿cierto? Porque estamos encontrándonos con esa otra persona y esa otra persona nos está dando un mensaje claramente que también nos llega al corazón, porque estamos con el corazón abierto, porque estamos con el corazón, digamos, a flor de piel. Entonces, esos elementos son para mí muy interesantes. Hay otro elemento que quiero rescatar también o que quiero mencionar y es, digamos, el cómo estos círculos también me han conectado mucho con nuestros ancestros. Nosotros, cada uno de nosotros llevamos una historia de vida, una historia que no comienza con nuestro nacimiento, ¿cierto? Una historia que también habla de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, cómo este espacio también me recuerda mucho el poder de la palabra de nuestros abuelos, digamos, y lo digo literal porque así lo he sentido. Es decir, cómo hay mensajes de los abuelos que llegan inmediatamente y llegan desde esa historia de vida que cada uno y cada una de nosotros tenemos. Entonces, para mí el círculo de la palabra también es un círculo que llega con un mensaje y que llega con un mensaje porque tú estás buscando ese mensaje. Entonces, eso para mí significa hoy el círculo de la palabra, ese espacio de encontrarme, ese espacio de estar desde el no tiempo, ese espacio de entender la palabra dulce y ese espacio de entender también que en la historia están muchas de las respuestas que estamos buscando y que uno mismo las lleva. Muchas veces uno cree como que la respuesta te la tiene que dar otra persona, no solamente a los problemas, sino a otro tipo de situaciones. Y muchas de las respuestas que yo he encontrado en los círculos las he descubierto porque estaban en mí, solamente que no me había permitido en otro espacio de mi vida escucharlas y entenderlas. Entonces eso, digamos, es lo que para mí hoy en día significa el círculo de la palabra. Algo que es muy importante es comprender que el círculo, cuando hablamos de círculo, es como cuando nos reunimos en torno a una fogata, ¿no? En torno al fuego, al abuelo fuego, cuando nos reunimos entre iguales, ¿no? Y el fuego siempre nos convoca a algo que es la luz, que es el calor, que es la conexión humana y que es la confianza. Entonces, para poder crear un círculo de la palabra es muy importante poder generar un ambiente de confianza
E incluso al principio de cada encuentro se suele decir, ¿no? Este es un espacio de confianza, lo que se habla aquí se queda aquí, ¿no? Eso porque a veces puede haber expectativa, ¿no? Pero si yo hablo de tal tema, de tal situación que me duele, que me afecta, o de tal alegría que quisiera compartir, de pronto, quién sabe si tengo gente conocida acá que va a salir a regar el cuento, a chismosear, y a veces eso impide pues que la gente también se sienta libre para hablar, ¿no? Entonces es muy importante. Los círculos son un espacio de confianza. Los círculos también son un espacio horizontal, donde si bien es cierto hay alguien que facilita, ¿no? Que tiene como una guía para hacer determinados ejercicios, para orientar unas preguntas, para ayudar a circular la palabra y la escucha y demás, se parte de que nadie le enseña a nadie, un poco muy asociado con lo que estaba diciendo Alex ahora, de que no hay juicios, ¿no? No se trata de yo vengo a convencerte y a enseñarte qué es lo que tú necesitas. No, yo comparto mi experiencia, mi sentir, escucho la tuya, y en ese compartir a veces vas haciendo lo que a veces en terapia psicológica llamamos el insightful. Me di cuenta de esto, ¿no? Pero me di cuenta no tanto desde acá, sino, insisto, desde mi centro energético, ¿no? Desde el corazón, desde la vitalidad y mi propio centro. Entonces, eso también es importante, comprender que no se trata de que alguien sabio va a enseñarle a otros, sino es un espacio de compartir. Yo diría que desde la educación popular es como aquello que llamamos el intercambio de saberes, solo que es un intercambio de saberes vitales, ¿no? Muy desde la propia vida, desde la vivencia. Entonces es como un intercambio de saberes, más que es muy distinto a ir a una conferencia que alguien me enseñe cosas y yo tomo nota y me voy y miro si las practico o no. No se trata de eso. Entonces esa es la idea de un círculo. También es muy importante, creo que los círculos desde donde los he podido vivenciar, es una invitación a ampliar nuestra conciencia. ¿Y qué es ampliar la conciencia? Es aprender a darnos cuenta. Y el darnos cuenta no solo como un acto racional, yo me doy cuenta de que esto, entonces ahora voy a cambiar esto, como por decreto, ¿no? Sino darme cuenta pasa por sentir las emociones, ¿no? Por darme permiso de ponerme vulnerable si necesito, de llorar si necesito llorar, de reírme también, de respirar mi propio sentir, de respirar el sentir grupal, el sentir colectivo, y eso pues también es como parte de la conciencia. Yo asocio mucho el tema de la conciencia con el tema de la conexión. Cuando hablamos mucho y no hacemos silencio, como ya Andrés decía, a veces nos llenamos de muchas cosas en la cabeza, todo el tiempo estamos pensando, analizando y demás. Es importante silenciarnos un poco para poder avanzar en ese darnos cuenta desde la conciencia. Y esa conexión tiene que ver con conectarme conmigo mismo, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que quiero? No me echo cuentos. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué me motiva en la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Pero también es conectarme con los otros y las otras y los otros que están en ese espacio. Pero también es conectarme con el cosmos, con la naturaleza, con las estrellas, y eso no es una conexión romanticona por ahí de las estrellas tan lindas, no, es que realmente, acordémonos del Big Bang, somos hijos de las estrellas, compartimos elementos de la tabla periódica con los que está conformada la vida humana, la vida en el universo, la vida de otras especies, y desde los ancestros, que me parece bellísimo. Yo he estado en varios círculos también con el tema del mambe, también así, que se empieza por la noche y toda la noche, en plan de escuchar una canción, de hacer un ejercicio, de la palabra que surge del corazón, y es bellísimo, es muy bonito. Como respetar esa conexión que a veces hemos perdido en la cotidianidad por estar tan bombardeados de noticias, de publicidad, de muchas cosas que a veces nos alejan de nuestra propia humanidad. Hey, Tribu Mambe, espacio para la memoria y la conciencia.